Bienvenidos al módulo 6. Vamos a hablar de la radiología del tórax y de la parrilla costal. Cuando hablamos de la radiografía de tórax como screening, se utiliza para muchas cosas, principalmente para hacerse algunos chequeos preventivos. Está para FONASA, para la CISAPRE, donde están las proyecciones PA y a veces la lateral. También como un examen como requisito para el trabajo. Existe un protocolo OIT. También previo para pedir seguros de vida, para incorporación a ISAPRE. En realidad es un método que se utiliza de screening. Por lo tanto, requiere detenerse un poquitito y evaluar con detalle algunos aspectos importantes que puedan darnos información desde el punto de vista diagnóstico clínico radiológico. Las proyecciones de rutina son dos, la frontal y la lateral, y la disposición del paciente es idealmente de pie con una apnea en inspiración profunda. Sostienen estas dos imágenes de protocolo. A la derecha, el tórax frontal y a su izquierda, el tórax en posición de perfil o lateral. Hablemos un poco de la anatomía radiológica. De manera muy grosera podemos diferenciar en verde la clavícula, en rojo la escápula, algún arco anterior en un celeste, en los arcos posteriores en un tono amarillo, la cabeza humeral en un color café claro y en un naranjo las vértebras. No obstante, cuando vemos una radiografía de tórax, esto no es la única información que tenemos. Hay mucha información que se aporta y requiere tal vez de un análisis descriptivo radiológico importante. Y es aquí que vamos a hacer detalle en algunos aspectos que les voy a pedir que ustedes nos analicen bien. Primero, el diafragma. ¿Qué es lo que es el diafragma? Es esta estructura que recorre de lado a lado la caja torácica. La idea es que ella se observe de qué manera, que se observen bien definidos. ¿Por qué? Porque cuando existe alguna alteración por alguna patología, es como ver debajo el agua, se pierde la nitidez de esta estructura. Dos, los senos costofrénicos, que están acá, en los márgenes laterales del tórax, que en caso de cualquier razón, un contenido exudado, líquido, algo que tenga de mayor gravedad que el aire, caerá a estas zonas, por lo tanto las ocupará. Por lo tanto siempre vamos a hablar si están libres o no, o están ocupados. Los campos pulmonares, derecho e izquierdo. ¿Cómo están estos? ¿Existen en ellos sombras que son patológicas? Las sombras patológicas pueden ser positivas o negativas. Recuerden, negativas como el aire, negras. Positivas como el hueso, un poco más blanca. También debemos observar, como cuarto punto, la tráquea y los bronquios que estén sin alteraciones. La silueta cardíaca, que está ahí en medio. Evaluar su tamaño, sus bordes, sus contornos. Y la circulación pulmonar, si está normal. ¿Esto en qué se traduce? En un hilio y sus ramas que salen de este que no estén marcadas hacia superior. Y, por último, evaluar siempre las estructuras óseas y blandas que están visibles en esta radiografía. ¿Hay o no signos patológicos? Veremos algunos ejemplos. Uno de los ejemplos importantes que se ve como malformación es esto que se llama el pectum carinatum, donde hay una deformidad del esternón hacia anterior y muy bien evaluada radiológicamente la proyección lateral o de perfil del tórax. Lo contrario es el pectum excavatum, donde existe una depresión y así es como se evalúa. Cuando hablamos de la evaluación del índice cardiotorácico, esto se hace de la siguiente manera. Primero se delimitan cuál es el tamaño máximo en su diámetro mayor de la silueta cardíaca, definida por las líneas amarillas. Entre ellas vamos a sector este segmento verde, que vendría siendo la distancia máxima entre los dos lados de la silueta cardíaca. Y a su vez trazaremos una línea horizontal, en este caso en azul, que va de pared a nivel de los senos costofrénicos. El cociente de ambos no debería ser mayor a 0,5. Inmediatamente la radiografía que está por debajo de la que estamos analizando, vemos a simple vista una silueta cardíaca aumentada. Vemos que los márgenes laterales, señalan verde, del corazón son mucho mayores y al hacer el cociente con respecto al diámetro torácico en su amplitud transversal, veremos que existe un índice cardiotorácico mayor a 0,5. Cuando queremos evaluar niveles hidroaéreos,
Si tuviéramos un vaso con agua y yo les pidiera a ustedes que los miraran desde la superficie, no más probable que no podían decirme si el vaso tiene agua o no. Es más, si es que lo pudieran decir, no podrían decir a qué nivel está lleno el vaso. No obstante, cuando ustedes se colocan en posición de frente a él, podemos observar estos niveles hidroaéreos y ustedes me podrían decir hasta qué nivel llega el agua y de ahí para arriba se continúa con el aire. Teniendo en cuenta este concepto físico y la óptica de cómo se ven las cosas, podemos decir que esta radiografía de tórax está de pie o no. Básicamente se observa a este nivel en azul segmentado una línea que habla de un nivel hidroaéreo. Por lo tanto, esta radiografía fue tomada de pies y se observa por esa condición. Una de las patologías importantes que sucede en la práctica misma clínica es que nos llegan pacientes por sospecha de perforación de víscera hueca. ¿Qué pasa en estos casos? Una de las cosas que vimos, evaluar los diafragmas y observamos debajo de los diafragmas imágenes aéreas, que está dado ¿por qué? Por la perforación, en este caso del estómago, cuyo aire pasó a la cavidad torácica y como siguiendo a la ley de los gases, estos tienden a ir a los techos y los llenan y son contenidos con la parte más alta, que es el diafragma. Otra cosa que podemos ver son algunos artefactos porque son externos a lo que es la anatomía normal, como los marcapasos. Aquí vemos cómo se colocan en la disposición de un bolsillo sobre piel y vemos que aquí está el electrodo, ubicado en este nivel del campo, y es importante evaluar dónde está su extremo distal y cuántos electrodos tiene. En este caso se trata de un marcapaso unicameral. Otro de los artefactos que vamos a ver son las sondas y los catéteres. Alguna definición básica para que quede más claro. Cuando hablamos de las sondas, acuérdense como las sondas espaciales, que van al espacio y tratan de tomar algo para evaluarlo, para ver sacar algún contenido. Yo voy en una sonda y la idea es que traiga algo para poder evaluarlo, es decir, sacar algo. Un catéter, a diferencia, su forma de guiarse es a través del lumen de algún vaso sanguíneo. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de un catéter venoso central. ¿Por qué es un catéter? Porque usó por guía para llegar hacia la parte distal del vaso venoso el lumen de este. Y aquí tenemos otra radiografía donde estamos hablando de una toracocentesis, donde se produjo una sonda para drenar el líquido contenido en la cavidad pleural. En estos dos casos, la radiografía de tórax es importante para evaluar estas cosas. Y aquí vemos otro de los controles habituales, es cuando al paciente se le introduce una sonda nasogástrica y esta llega con su extremo distal al estómago y es necesario evaluar que esté bien instalada. Otras de las indicaciones de la radiografía de tórax es para evaluar la intubación endotraqueal. Principalmente saber si esta debería siempre 2 traveses a 3 traveses sobre la carina y no quedar entubado en la porción hacia un pulmón directamente porque puede traer un riesgo iatrogénico importante. Viendo esta radiografía vamos a ver la tráquea, lo que es la vía aérea, y ahora vamos a dibujar el tubo endotraqueal que quedó distante de la carina, por lo tanto está bien ubicado y asegura una insuflación similar para ambos pulmones. Eso es todo, muchas gracias.